en la ciudad de Nueva York, las luces nunca dejan de brillar. Pero incluso así, no alcanzan para alumbrar los rincones oscuros donde miles intentan dormir cada noche. A muy poca distancia de Times Square, entre pasadizos olvidados y bancas congeladas, se esconde una pesadilla que muchos prefieren no ver. ¿Cómo fue que la capital del sueño americano terminó convertida en un laberinto de tiendas de campaña, silencio incómodo y patrullas lejanas? ¿Qué llevó a que algunas calles quedaran fuera del radar de la policía? Hoy nos metemos en lo más profundo de esas zonas vetadas de la ciudad más rica de Estados Unidos, donde la miseria no se cuenta en billetes, sino en miradas que ya no se atreven a cruzarse. Prepárate para descubrir el lado invisible de Nueva York. La primera parte, titulada Luces que no iluminan la noche, comienza con una toma imposible sobre Hudson Yards, ese conjunto de torres que parece abrazar el río como si el futuro ya estuviera escrito. Un elevador transparente sube hasta un mirador donde una copa de vino espumoso cuesta $80, y la ciudad se muestra a los turistas como si fuera una maqueta perfecta, sin heridas. Apenas unos pisos más abajo, un mesero elegantemente vestido hace a un lado a un hombre sin zapatos que solo quería ver las luces apagadas de Nueva Jersey. Esa escena discreta es la primera grieta, el aviso de la fractura que se agranda cuando la cámara baja hacia la calle. Allí, la geometría impecable de la zona desaparece entre charcos sucios, montones de basura bien alineados y un concierto de bocinas que intenta tapar con ruido lo que no puede ocultarse. El relato se mueve 5 cuadras al este, hacia la calle 39 Oeste, entre la 9ª y la 10ª Avenida. Un Lexus reluciente dobla en la esquina 20 segundos antes, como si hubiera cruzado a otra dimensión. No hay letreros iluminados, ni olor a café. Solo una fila de tiendas de campaña atadas con cuerdas hidrantes y señales viales. Una fogata improvisada hecha con maderas rotas y el zumbido débil de un generador que apenas alcanza para cargar un celular. El camarógrafo avanza con pasos que crujen en el asfalto. La cámara enfoca pedazos de guantes, latas aplastadas, espejos laterales arrancados que alguien venderá por $3. Al fondo, en letras rojas pintadas con aerosol, se lee: Bienvenido a la zona cero del sueño americano. La coalición por los sin techo actualizó los datos. Hay unas 350.000 personas sin hogar permanente en Nueva York y cerca de 132.000 duermen cada noche en gimnasios, iglesias, hoteles adaptados o edificios del gobierno. Esa cifra flota sobre las calles como un espectro que nadie ve pero que todos sienten. Es como si el aire pesara más con cada historia que se borra del mapa. 2 policías patrullan en un coche detenido. Las luces encendidas, el motor en marcha. No bajan las ventanas. Uno de ellos observa los bultos grises que se mueven cerca de los botes de basura y aprieta los labios. Más tarde dirá que su jefe no recomienda intervenir después de medianoche. Las historias que ahí se viven pesan más que cualquier informe rutinario. La cámara entra al túnel de la calle 42, que conecta con la estación Port Authority. El piso tiembla cuando un autobús interestatal llega soltando vapor entre sus ruedas. Una mujer descalza barre migas invisibles con la mano sobre una bolsa vieja. Otra despliega un paraguas agujereado para protegerse del rocío que gotea de los ventiladores. La toma se detiene unos segundos sobre un carrito de supermercado lleno de cobijas, botellas vacías, un libro de poesía roto y una foto Polaroid con una sonrisa que ya no existe. Desde lejos, el altavoz de un guardia ordena despejar el pasillo, pero su voz suena lejana, como un viejo disco a volumen bajo. Cerca de las 5 de la mañana, cuando la niebla aún cubre los semáforos, el documentalista decide cruzar hacia Central Park. El lago Jacqueline Kennedy Onassis parece un espejo líquido en su extremo sur. El pasto está cubierto por lonas térmicas. Cada bulto representa a alguien que desafía los 15 grados bajo cero. Con apenas un saco de dormir delgado, el dron sube y nos ofrece una vista aérea impresionante. Manhattan se estira como una daga de acero y cristal, y en medio de esa daga, hay una mancha de oscuridad donde cientos se acurrucan para que el frío no los atraviese por completo. Cuando amanezca, llegarán los equipos de limpieza del gobierno a lavar con chorros de agua a presión el sudor, la orina y la desesperación que quedó en los bancos. Pero será solo un símbolo, porque a las 9 de la noche esas mismas mantas volverán. Un veterano reportero del New York Post, que fuma sin parar y ha visto la ciudad desde los años 70, asegura que esto antes era impensable. Sí, había vagabundos, pero eran casos aislados. Ahora parecen ejércitos vencidos. Dice que, desplazado, se ha vuelto palabra común en las redacciones,
pero que ninguna imagen logra transmitir lo que se siente caminar entre carpas mientras las luces navideñas brillan a tan solo 1 kilómetro, en el Rockefeller Center. La ironía duele, el país más poderoso del mundo ha creado su propio país clandestino, justo debajo de sus puentes. El momento visual más potente de esta primera parte llega con el amanecer. A contraluz, desde donde Broadway se junta con la Séptima Avenida, la cámara graba el apagado de las pantallas gigantes, justo antes de que inicien su nuevo ciclo de anuncios. La silueta de un limpiabotas sin licencia se proyecta sobre un letrero que promociona una criptomoneda, mientras un turista japonés saca su celular para captar lo que cree que es una postal curiosa. El limpiabotas entrecierra los ojos por la luz intensa del anuncio, mira a la cámara y mueve los labios sin emitir sonido. Tal vez pregunta la hora. Tal vez maldice el foco que lo expone. O simplemente siente curiosidad por esa cámara que lo encierra en un marco invisible. Pero el dron sube otra vez y lo deja ahí, congelado en el centro del imperio mediático. Y con ese ascenso queda flotando una pregunta que acompañará todo el documental como una daga en el aire: ¿cómo fue que el corazón de América terminó latiendo entre cartones y sirenas? ¿En qué punto el brillo dejó de mirar su propia sombra? La jornada arranca con una máquina expendedora que ofrece el primer bocado del día por $20, y con sabor a resignación. En una cafetería sobre la Segunda Avenida, una mesera suelta una risa torcida cuando un turista pregunta por qué un café y un pan con mantequilla cuestan casi lo mismo que una comida completa hace apenas 5 años. Afuera, en el rótulo de neón que adorna la entrada, se promete desayuno todo el día. Pero el cartel no dice nada sobre el precio, un lujo reservado para bolsillos de ejecutivos. Justo al lado, hay un cartón apoyado contra un basurero. Con marcador rojo, alguien escribió: necesito 3 pesos para pan. Gracias. Lo sostiene un hombre que no parece llevar años en la calle. Tiene una corbata mal ajustada y aún desprende el olor del desodorante barato. Anoche repartía comida con una app de delivery, y hace 2 semanas firmó su carta de despido en el despacho jurídico donde trabajaba, víctima de los recortes por inflación. Esa misma máquina que entrega sándwiches funciona bajo una lógica donde todo sube, menos el oxígeno. Una docena de huevos ya cuesta $9. Un litro de leche vale el doble que antes de la pandemia. El alquiler medio de un estudio en Manhattan supera los $4,000 mensuales. Y eso no incluye servicios básicos como electricidad, calefacción y impuestos municipales, que hasta cobran por la sombra. Mientras tanto, las pensiones han subido menos de un 25% en ese mismo tiempo. Lo que queda es una carrera sin sentido, donde las piernas se rinden antes de cruzar la línea de salida. Más del 40% de los habitantes de Nueva York gasta la mitad, o más, de su ingreso solo en tener un techo. Ese antiguo consejo financiero de no gastar más del 30% del sueldo en vivienda quedó atrás, como una reliquia del pasado. La falta de viviendas asequibles es el engranaje más cruel de esta máquina. Por cada 100 hogares con ingresos bajos, apenas existen 36 viviendas verdaderamente accesibles. Eso deja a 64 familias al mes esperando un milagro. En zonas donde aún sobreviven edificios con escaleras de emergencia de hierro forjado, las rentas reguladas están desapareciendo a través de remodelaciones express. Los viejos departamentos son transformados en lofts modernos, con regaderas tipo lluvia y wifi veloz. Es una especie de gentrificación quirúrgica, se estirpa lo viejo para implantar cristal brillante. Después de la pandemia, la ciudad pensó que podría curarse con cheques de estímulo y pancartas que decían: estamos juntos en esto. Pero los precios de los alimentos se dispararon hasta un 90%, y los salarios quedaron atados a contratos que nadie se atrevió a renegociar. Cada semana aparecían nuevos gráficos que parecían más barrotes que esperanza: deudas de renta creciendo, sueldos estancados, y el índice Gini escalando como moho en una pared húmeda. El alcalde posaba feliz junto a gráficas que mostraban curvas positivas. Pero esas curvas no reflejaban la calle. En la calle, las filas para bancos de alimentos daban vuelta a la esquina y se perdían entre autos estacionados. La clase media, ese estrato que alguna vez fue el sostén de la ciudad, se está deshaciendo como hoja bajo el sol. Una familia de 4 necesita entre $8,000 y $10,000 mensuales netos para vivir sin sobresaltos. El salario promedio de un trabajador de oficina apenas llega a los 5,000 brutos. Aunque alguien trabaje 40 horas a la semana, el dinero desaparece apenas el cheque toca la cuenta.
Los sindicatos ofrecen talleres de finanzas personales y consejos para dormir en un coche sin llamar la atención. Reclínate en el asiento de atrás. Tapa las ventanas con cartón. Estaciónate donde no haya farolas. Estos tips circulan en foros que antes compartían recetas, y ahora indican dónde hay duchas públicas con agua caliente. En medio de ese caos, llega el impacto de la inmigración. Desde la crisis en la frontera sur, más de 175.000 personas han llegado a Nueva York, cargando la misma ilusión que alguna vez trajo a los europeos en el siglo pasado. Solo que ahora, esa promesa se enfrenta a la dura realidad estadística. Los refugios colapsan. Las carpas instaladas en Randall's Island se llenaron al tercer día. Hoteles cerca del aeropuerto que fueron reconvertidos en albergues ya cuelgan el letrero de "No hay camas". Mientras tanto, las filas de personas solicitando ayuda se alargan por todo el estacionamiento. Algunos residentes de siempre murmuran que los migrantes reciben trato preferencial. Los recién llegados, por su parte, se sienten traicionados por una ciudad que los recibió con folletos multilingües y ahora les cierra la puerta. La tensión social crece en reuniones comunitarias donde nadie se atreve a decir xenofobia, pero todos la sienten. Las gráficas que intentan explicar esta tormenta aparecen como capas superpuestas en la pantalla, barras rojas que suben sin descanso, líneas verdes que suben y luego caen, un diagrama circular donde cada dólar se reparte entre impuestos escolares, seguro médico y renta. El narrador traduce esas cifras en historias humanas. En Nueva York, una sola factura médica inesperada puede convertir a alguien con empleo en una persona sin hogar. La frase suena como un disparo seco en un estudio en silencio. Y mientras los medios celebran el repunte del turismo, el camarógrafo enfoca una marquesina que publicita residencias de lujo con vista al Hudson. La imagen muestra una copa de champán elevándose sobre un amanecer dorado. Debajo, en letras doradas, se lee, "Tu refugio en el cielo". A solo unos pasos, un hombre con el uniforme todavía impregnado del olor de una cocina industrial se sienta en la banqueta a revisar un mensaje de saldo negativo. Mira la copa holográfica flotando sobre su cabeza, sacude su teléfono agrietado, y suelta una risa muda. La máquina que expulsa gira una vez más, con la misma frialdad de siempre, y lo empuja del último vagón de la clase trabajadora hacia ese túnel helado donde ya no queda ninguna luz encendida. Cuando el sol de la mañana empieza a pintar de dorado las cornisas de Manhattan, un dorado que no es más que una imitación barata, las figuras que han pasado la noche acurrucadas en los rincones de escaleras y portales dejan de ser sombras sin nombre. Ahora se llaman Lydia, Lisa, Richard. Nadie les pide papeles porque los invisibles no tienen documentos, ni recibos, ni facturas. Lo que sí tienen son historias atrapadas en grietas que la ciudad no quiere ver. La voz del narrador se acerca a Lydia, de 78 años, con la piel casi transparente y la espalda encorvada como una pregunta que nunca encontró respuesta. Cuenta que durante 40 años pagó sin falta la renta de su departamento regulado en el Lower East Side. Pero un día, el inquilino principal firmó su salida sin avisarle. Su voz es apenas un susurro quebrado. Explica que intentó tramitar su seguro social, pero su expediente se perdió 3 veces, cada vez en una oficina diferente. Ahora duerme en un saco de dormir, al lado de la reja de una lavandería automática, donde el vapor caliente de las máquinas le ayuda a sobrevivir los inviernos. De pronto suelta una risa seca, casi irónica, cuando dice que a veces sueña con pasillos llenos de puertas que se cierran todas al mismo tiempo. Unos pasos más allá, Lisa se sienta en la baranda exterior de una iglesia en Harlem. Tiene las piernas colgando y aún no cumple 16 años. Nunca aprendió bien a conjugar los verbos en la escuela. Escapó de una casa de acogida donde la disciplina venía en forma de golpes. Desde entonces, colecciona estampitas de santos porque alguien le dijo que podían protegerla. Su único deseo es una cama donde nadie grite. Cada noche, repite ese deseo en voz baja mientras mira el tráfico pasar con una seriedad que no le corresponde a su edad. El sol atraviesa las vidrieras del templo y baña su rostro con colores como de vitral, una escena casi sagrada que ningún turista pensaría en fotografiar. Mientras tanto, Richard espera al borde de las escaleras del metro en la calle 14. Antes de perderlo todo, cuidaba a su esposa enferma y acudió a cuanto programa de ayuda pudo. Las respuestas siempre fueron un círculo vicioso. Las enumera como si recitara un poema triste: vuelva mañana, falta un papel, no cumple con los requisitos. Cuando su esposa murió, las deudas lo arrastraron al fondo.
Aún guarda la corbata que usaba cuando trabajaba en la recepción de un hotel lujoso, enrollada en el bolsillo como un recuerdo de otra vida. Dice que si lograra estar limpio, podría intentar recuperar ese empleo. Pero sin acceso a una ducha ni a una taquilla, cualquier entrevista termina siendo una batalla perdida. Describe con exactitud el milagro que necesita: 2 semanas bajo techo, una ducha al día, un par de camisas sin manchas. Después guarda silencio. Porque enumerar lo imposible cansa más que pedir monedas. La cámara sube y el mapa de la ciudad empieza a hablar. Las zonas olvidadas se extienden como manchas por Hell's Kitchen, la parte oeste de la calle 40, los túneles debajo de Penn Station, y los senderos de Central Park que se vuelven peligrosos cuando cae el sol. En Brooklyn, los parques de Bronzeville y los bordes del Prospect Expressway vibran con murmullos que la policía traduce en códigos: 10 a 60, 10 a 32, 10 a 24. Una voz metálica desde la central advierte que patrullar a pie en esas zonas es como jugar a la ruleta rusa. A las 2 de la mañana, una patrulla observa a distancia como una discusión termina en golpes sobre un colchón abandonado. El oficial del asiento del copiloto murmura que ese callejón está en la lista de territorios perdidos. No hay refuerzos, no hay protocolos. Solo una orden no escrita: no gastar recursos que ya no alcanzan. La violencia crece como humedad bajo una capa de pintura nueva. Cuando el metro se detiene por una falla, los pasajeros se preguntan si hay un cuerpo en las vías. El gobierno municipal ha reconocido que los incidentes en los túneles han aumentado un 27% desde 2022. Muchos de esos casos son personas que buscan refugio en lo más profundo del sistema subterráneo, donde la luz no llega. Otros, simplemente, son suicidios que nadie vio venir, porque la enfermedad mental suele esconderse bajo un manto de silencio. Los refugios especializados en salud mental están funcionando a un 130% de su capacidad. Conseguir una evaluación médica puede tardar meses. Mientras tanto, las farmacias nocturnas se llenan de recetas vencidas que se canjean por antiinflamatorios baratos o, con suerte, por un poco de compasión. La ciudad trata de disimular su crisis con gráficos, pero la realidad se ve en quienes duermen en autos. A las 7 de la mañana, una fila de sedanes aparcados en Kensborough Plaza muestra sus ventanas tapadas con cartón y cinta. Adentro, trabajadores de limpieza se visten a toda prisa antes de comenzar su jornada. No se dejan ver. Pero cuando uno de ellos se da cuenta de la cámara, rompe el silencio. Pagamos impuestos, dice. Dormimos aquí porque no podemos gastar $1000 al mes solo en transporte. Ajusta la corbata frente al espejo del coche y desaparece entre la multitud como un espía sin misión. La vejez suma una capa más a esta tragedia. Envejecer en Nueva York se ha vuelto casi un deporte extremo. Los bancos de alimentos informan que muchas abuelas llegan tambaleantes, empujando carritos de supermercado para conseguir latas vencidas, porque la pensión no alcanza ni para comprar proteína fresca. En los pasillos de los hospitales públicos, ancianos se tiran en colchones improvisados, fingiendo dolor en el pecho solo para pasar la noche bajo techo. El guardia nocturno lo sabe, pero se hace el desentendido. Prefiere mostrar humanidad antes que seguir el reglamento al pie de la letra. Desde arriba, el dron sobrevuela lentamente la avenida Lexington. Ve a una niña que le sostiene la mano a su madre, mientras ella pide limosna frente a una farmacia 24 horas. El semáforo cambia de rojo a verde una y otra vez. Nadie deja ni una moneda en el vaso de plástico. La niña bosteza, se frota los ojos y vuelve a mirar el escaparate lleno de juguetes electrónicos que cantan villancicos. Aunque todavía faltan meses para Navidad, esa mirada encierra toda la tragedia. Una infancia que aprende a resistir antes de aprender a escribir su nombre. Ya no se trata de ellos. Se trata de nosotros. Con solo un giro de mala suerte, la frase final retumba como una alarma sin botón para apagarla. Toda la ciudad parece haber sido construida para recordarnos esa idea. El abismo no necesita años para abrirse. A veces basta con un despido, una enfermedad, un divorcio, o una inundación inesperada. Y al otro lado de ese tropiezo, el piso es de concreto helado, el techo es una lona desgarrada, y la noche, una bestia que muerde sin avisar. Cada mañana, a las 9:30 en punto, la campana de Wall Street marca el inicio de la jornada financiera con su característico sonido ritual.
pero la música real que recorre Manhattan suena diferente, es el crujido de un edificio desocupado en Midtown, el chirrido de una cortina metálica bajando en una tienda que ya no pudo pagar la renta, o el eco de un taxi sin clientes que avanza con resignación. Desde la pandemia, el turismo internacional ha caído un 30%, y esa postal clásica de familias sonrientes junto al toro de bronce empieza a desvanecerse. Los guías turísticos comentan en voz baja que la mayoría de los visitantes ahora optan por estancias cortas. Menos noches en hotel, más fotos filtradas en Instagram que ocultan cuidadosamente los campamentos en las aceras. Cuando la afluencia en Times Square disminuye, los comerciantes se repliegan, cierran antes, despiden empleados, reemplazan vitrinas llenas de gadgets por letreros de liquidación permanente. Por cierto, hemos lanzado una guía de viajes única que ofrece estrategias comprobadas para optimizar el presupuesto, obtener visados, informarse sobre cómo residir en el extranjero y aprovechar nuevas oportunidades laborales y culturales. Con 7 volúmenes llenos de herramientas prácticas y casi 400 páginas, cuesta menos que un café en Starbucks. Pero no por mucho tiempo, en unos días el precio se duplicará. El enlace está en el post de la comunidad. Mientras tanto, la crisis de las personas sin hogar arrastra números monstruosos. El gobierno de la ciudad ya destina más de $2.000 millones anuales para mantener operativos los refugios, carpas en islas artificiales y habitaciones de hotel que funcionan como dormitorios de emergencia. No se trata de un gesto de caridad, sino de contención. Cada cama improvisada es una medida para evitar que las calles se conviertan en escenarios de incendios, agresiones o brotes epidémicos que saldrían aún más caros para el sistema de salud pública. Pero el gasto crece como una tarjeta sin tope, mientras los ingresos fiscales se reducen. Menos turistas, menos consumo, oficinas vacías, y el trabajo remoto desviando los impuestos sobre nómina hacia otros estados. El déficit está ahí, debajo de cada conferencia de prensa, latiendo como un tambor de fondo. Las soluciones oficiales se anuncian con la velocidad de una pastilla de cafeína. Hoteles de cadena cerca del aeropuerto de La Guardia, que antes hospedaban congresistas o viajeros de negocios, ahora están llenos de familias sin techo. Algunos de los clientes se quejan de esa mezcla de realidades. En la recepción, se percibe olor a desinfectante y filas para recibir raciones calientes. En el elevador coinciden maletas Samsonite con carritos de bebé desgastados. En Randall's Island, un campo deportivo fue cubierto con carpas climatizadas. Afuera, el viento del East River sacude las telas blancas, que se inflan como si fueran pulmones enfermos. Adentro hay literas apiladas, duchas colectivas y un zumbido constante de los generadores. Ese plan costó $100 millones y logró mitigar el invierno. Pero con la llegada de la primavera, nuevos desplazados aparecen, y el cronómetro se reinicia. En paralelo, el ayuntamiento distribuye vales de renta. El problema es que el mercado se los traga. Los vouchers cubren hasta $2.400, pero los propietarios piden $4.000. Prefieren alquilarle a profesionales del mundo tech que pagan 6 meses por adelantado para no competir. Las listas de espera se estiran más que las luces navideñas de Dicker Eats. Cuando alguien finalmente llega a la ventanilla, le informan que hay 10.000 personas por delante. Y entonces surge la trampa burocrática: si esa persona consigue un sofá donde quedarse temporalmente, pierde prioridad. Pero si duerme en la calle, la conserva. Esa contradicción empuja a muchos a vivir a la intemperie, como una estrategia de supervivencia frente al sistema. En el otro extremo de la desesperación, algunas iniciativas ciudadanas intentan resistir. Furgonetas adaptadas ofrecen duchas móviles. Las bibliotecas públicas han creado cabinas donde la gente puede asearse. Iglesias coreanas sirven sopa caliente a quien la necesite. Una app creada por estudiantes de la NYU permite donar comida sobrante en tiempo real desde restaurantes, antes de que la ley obligue a tirarla. En Brooklyn, una panadería colocó un refrigerador comunitario en la acera con un cartel escrito en 3 idiomas: toma lo que necesites, deja lo que puedas. El dueño admite que la factura de la luz aumentó, pero duerme mejor así que cuando vendía muffins a $11 mientras un anciano revisaba la basura a solo 3 metros. Nueva York sigue vendiendo su imagen de ciudad de neón, pero el reflejo real es de cartón mojado y sirenas que no dejan de sonar. Hemos atravesado sus luces cegadoras y sus rincones prohibidos. Hemos escuchado el latido exhausto de quienes trabajan todos los días y aún así duermen en coches o sobre grava. La maquinaria que expulsa no distingue pasaportes ni títulos universitarios.
funciona igual que el precio de la renta y el silencio burocrático. Si el corazón financiero del planeta puede desangrarse de esta forma, entonces ningún lugar del mundo está realmente a salvo. Todo dependerá de cuánta dignidad estemos dispuestos a compartir. Y si esta travesía te hizo ver la ciudad de otra forma, regálanos un me gusta y suscríbete para seguir iluminando los espacios donde aún gobierna la sombra.